Hola chicos, muy buenos días. Hoy estamos a miércoles 14 de abril del 2021 y vamos a iniciar con nuestra sesión de formación cívica y ética. Para ello vamos a recordar que estuvimos viendo acerca sobre una cultura incluyente y de respeto a la diversidad. Para poder analizar este tema, vimos algunos conceptos que es necesario saber para poder utilizarlos dentro o en el marco de esta temática. Hablamos sobre la discriminación, que es cualquier tipo de distinción arbitraria, injusta y irracional en el trato a las personas, en lo individual o en lo colectivo. Pues también hablamos sobre o leemos sobre la marginación, que se asocia a la creencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. También revisamos qué es la segregación, pues la segregación hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa de otra. De esta manera, el segregacionismo es aquella política que separa, excluye y aparta a grupos tales como las mayorías raciales, los hombres, los heterosexuales, las mayorías religiosas, las personas sin discapacidades, de las minorías raciales, de las mujeres, los homosexuales y las minorías religiosas. También analizamos qué es un estigma, que es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de las mismas que se considera inferior, anormal o diferente. Y están los prejuicios, que son las percepciones generalmente negativas o predisposiciones irracionales a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o hacia un grupo poblacional. Y vimos un cuadro como el siguiente, donde están las causas de la exclusión social. Esta ocurre cuando las personas o grupos completos quedan fuera del desarrollo y el ejercicio de derechos, entre otras cosas, por vivir en situación de pobreza, por pertenecer a una minoría cultural o religiosa, por tener características personales que se asocian con un estigma negativo o se valora como inferior, como el ser mujer, o ser joven, o ser anciano, o ser homosexual. También por vivir con una discapacidad, por no contar con fuentes de empleo ni salario digno y por carecer servicios básicos como salud y educación. Sin embargo, la exclusión se profundiza cuando, primero, los gobiernos no combaten o sus decisiones la provocan. Y dos, cuando hay una cultura que rechaza las diferencias o es insensible a la exclusión que viven ciertos grupos. Por razones como las anteriores, es que la discriminación se ha asociado con el término exclusión y generalmente se basa en rasgos específicos como el sexo, el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el género, la edad, las discapacidades, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria o el embarazo, la lengua materna, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, los antecedentes, la condición social, económica, de salud o jurídica. La discriminación no proviene de la naturaleza, sino que son ideas basadas en prejuicios que llevan a descalificar o estigmatizar a personas o a grupos. Para algunas poblaciones, la exclusión y la discriminación han sido condiciones históricas, por ejemplo, el caso de las mujeres o de los pueblos originarios. Se pueden combatir. ¿Cómo? Por ejemplo, al hablar mal, pues ahora hay que hablar bien. Evitar el contacto, hay que buscar el contacto. En lugar de excluir, hay que incluir. En lugar de atacar, hay que combatir la violencia y en lugar de exterminar, se respeta la vida. Además de estas acciones, ¿qué hacer para lograr una cultura incluyente e intercultural? Así que vamos a iniciar nuestra secuencia número 12.
La inclusión implica construir ambientes en los que cada persona y cada grupo puedan ejercer su derecho a la dignidad, al desarrollo y a la no discriminación. Parte de ello tiene que ver con la forma en la que distintas culturas de una sociedad se reconocen, se ponen en contacto y se relacionan entre sí. Lo hacen con respeto, se aceptan pero sin interactuar, buscan oportunidades para encontrarse y compartir. Responder estas preguntas permite valorar una condición más para la inclusión, la interculturalidad. Para ello, vamos a iniciar esta primera parte de nuestra sesión indicando o respondiendo las siguientes preguntas para saber qué sabemos acerca de la interculturalidad. Número 1. ¿Qué significa para ti la palabra intercultural? ¿A qué creen que se refiere la palabra? No es necesario que indaguen en un diccionario. Y, si es posible, den un ejemplo. 2. ¿Qué culturas identificas en tu localidad? ¿Qué sabes de ellas? 3. ¿Cómo te sientes y reaccionas cuando tienes que convivir con alguien que tiene ideas, costumbres y tradiciones distintas a las tuyas? Realizamos esta primera parte de formación cívica y ética.